Amén, amén. Qué bueno es Dios. Hermano, guarde ese versículo en su corazón, atesórelo y esta semana ponga fe en ello. De lo que venga, del horno de fuego por el que tenga que pasar, Dios le va a librar. Dios le va a librar. Y de eso vamos a hablar ahorita. Hoy vamos a hacer una caminata literal. Vamos a transitar por Daniel capítulo 3. Así que abre tu Biblia. Allí, si la tienes en físico, abre tu Biblia. Si la tienes en el celular, no pasa nada, ábrela también en digital. Pero recomendación muy particular: cierra las notificaciones de Face y de WhatsApp porque te van a estar interrumpiendo. Entonces, si abres tu Biblia, si traes tu Biblia en digital, está bien, pero no te entretengas. Céntrate en lo que Dios quiere hacer contigo y en lo que Dios te quiere hablar, porque para eso te trajo a este lugar. Amén. Entonces, Daniel capítulo 3 nos va a hablar de un tema que a mí me gusta por mucho. Y es que tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios fiel que nos guarda, pero que dice la Biblia que guarda a los que confían en Él. Y eso es importante saberlo, porque a veces le hacemos berrinches al Señor. No sé si usted, pero a veces hasta yo le he hecho berrinches al Señor. ¿Por qué a mí? ¿Que la traes contra mí o qué? Le hacemos berrinches al Señor, pero realmente Él es fiel con nosotros. Sí, es bueno todos los días, pero demanda de nosotros que confiemos, que creamos, que tengamos una convicción plena en Él, que no nos relacionemos con Él ya cuando estemos adentro del horno de fuego, sino que nos relacionemos con Él antes de entrar al horno de fuego. Entonces, de eso es la prédica de hoy. Que sí tenemos un Dios que es fiel y que nos guarda, pero también tenemos a ese mismo Dios que demanda de nosotros que tengamos confianza, que creamos en Él y en lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Y creer tiene que ver también con obedecer. Con obedecer. Y ahorita lo vamos a ver. No se preocupe que todo lo vamos a ir revisando. Vamos a hacer una lectura completa del capítulo. Vamos a transitar por un capítulo extraordinario del libro de Daniel. 30 versículos suculentos que vamos a disfrutar. 30 versículos reveladores. Y es un capítulo que muestra para mí la convicción, cómo actúa a favor nuestro la convicción en Dios. Cuando mantenemos nuestros principios, cuando mantenemos nuestra fe, cuando mantenemos lo que somos en Dios, trae una retribución espiritual para nosotros también. Pero antes de entrar en el capítulo 3, quiero ver un antecedente de los personajes de la historia del capítulo 3. En el capítulo 3, se los resumo, es cuando Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes judíos que habían sido llevados al cautiverio en Babilonia, son metidos, lanzados dentro de un horno de fuego ardiendo, y el Señor los libra. Ese es el resumen básico del capítulo 3. Pero te voy a hablar un poco del contexto, lo que viene antes, y te voy a hablar de los personajes. Estos 3 jóvenes, estos 3 varones, eran amigos de Daniel y fueron llevados a Babilonia cuando Babilonia se hizo un imperio y empezó a traer de los otros poblados que había conquistado. Comenzó a mandar traer jóvenes, y pidió, Nabucodonosor era el rey, pidió que trajeran jóvenes con algunas características específicas. Si tú lees Daniel capítulo 1 versículo 5, te vas a dar cuenta que pidió que trajeran jóvenes sin tacha alguna. Pidió que estos jóvenes fueran de buen parecer, guapillos, que se vieran bien, ¿verdad? Pero además que fueran jóvenes
enseñados en toda sabiduría, en toda ciencia, que fueran sabios, que tuvieran entendimiento, conocimiento de otras lenguas también. No quería cualquier tipo de jóvenes. Me gusta mucho que en un primer momento, antes de presentárselos a Nabucodonosor, en ese capítulo 1, Daniel dice: no quiero contaminarme comiendo la comida del rey, y decidió comer diferente, no comer lo que el rey sacrificaba a los ídolos. Y cuando el rey Nabucodonosor los va a revisar, los va a examinar, versículo 20 del capítulo 1, cuando los va a examinar, dice que los encontró 10 veces mejor que el resto de jóvenes que habían traído de todas las provincias cercanas. Es decir, que estos jóvenes sin tacha, de buen parecer, sabios, con toda inteligencia y con todo entendimiento, además habían sido hallados cuando los examinó el rey, habían sido hallados 10 veces mejor que el resto. Y guarde ese dato por allí para más adelante. Ahora, la amistad entre estos jóvenes era peculiar. Si usted lee el capítulo 2, por ejemplo, se va a dar cuenta que aunque el libro tiene el nombre de quien lo escribió, el libro de Daniel, Daniel no era el único joven allí entregado a Dios y con convicciones firmes, sino que sus amigos eran también hombres con convicciones muy firmes. Es decir, que Daniel no se juntaba con cualquier persona, ¿sabe? Daniel se juntaba con gente que era su apoyo en oración, en obediencia, y que hacía las cosas conforme al corazón de Dios. Si usted lee el capítulo 2, el verso 18, en un recuento rápido del capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Nadie sabía qué había soñado ni qué significaba el sueño, porque él dijo: no les voy a revelar el sueño. Yo nada más quiero que me digan que me digan el sueño y que me digan qué significa. Y nadie había dado con eso. Ya los iban a matar a todos cuando de pronto dijeron: por allá hay un joven, pues tráigalo rápido antes que los mate a todos. Y trajeron a Daniel y le dijo el rey: ¿tú crees que tú sí puedes? Y él le dijo: claro que sí. Mi Dios puede decirme no solamente qué soñó, rey, sino qué significa ese sueño. Y Daniel, bien comprometido, y comprometió a Dios, ¿verdad?, en lo que iba a pasar. Pero luego fue con sus amigos y les dijo: oigan, apóyenme en oración, de perdido, apóyenme en oración. Y ahí estuvieron, versículo 18, capítulo 2, verso 18, estuvieron orando, apoyando a Daniel en oración. Y resultó que el Señor le reveló a Daniel no solo el sueño, sino el significado del sueño. Y el rey, agradecido con Daniel y con los amigos de Daniel, los puso en lugares principales en Babilonia. A Daniel lo puso como el principal de toda Babilonia. Y a sus amigos le dio la administración de los negocios de toda la provincia de Babilonia. Interesante, ¿verdad? Eso lo puede encontrar en Daniel capítulo 2, verso 42. Estos jóvenes no eran cualquiera, estas personas, estos hombres no eran cualquiera. Si usted regresa tantito al capítulo 1, al verso 7, se va a dar cuenta que tenían otros nombres. Antes de llamarse Sadrach, Mesach y Abednego, que en el capítulo 3 se va a repetir muchas veces esos tres nombres, en el capítulo 1, verso 7, usted los va a encontrar llamándose de una manera diferente. Su nombre original era Ananías, Misael y Azarías. Y fíjese lo interesante, que Ananías significaba Jehová ha sido bondadoso. Misael significaba ¿quién como Dios? Y Azarías significaba Jehová ha ayudado. Tres nombres con tres significados interesantes que usted se va a dar cuenta que les va a ser muy útil este significado para entender lo que pasó en el horno de fuego en el capítulo 3. Ahora le pusieron tres nombres diferentes, le pusieron nombres babilónicos. Sadrach, que significaba servidor de dioses; Mesach,
que era en nombre hacía referencia más bien al dios Aku, que era el dios de la luna para ellos, y Abed-Nego, que era servidor de Nabú, que era el dios de la escritura. Y le habían dado esos nombres a ellos porque era el oficio que les iban a poner a hacer en las provincias de Babilonia. Sin embargo, esos nombres no fueron los que les salvaron del horno de fuego. Fueron sus nombres originales, el saber, el tener la convicción de que Dios era bueno, de que no había otro como Él y que Él era el ayudador de sus vidas, fue el que los sacó de ese horno de fuego. Y me gusta mucho este capítulo porque cuenta la historia de 3 amigos, y esta semana ya ve que hemos estado hablando mucho de amor y amistad, pero les prometo que este mensaje no se trata de la amistad, ni se trata del amor tampoco. Bueno, sí, del amor de Dios, pero no del amor y la amistad como celebración. Así que no se aburra de antemano. Pero me gusta mucho este capítulo porque me habla de un Daniel que sabía con quién juntarse, y es lo primero que voy a rescatar del capítulo 3 antes de empezar. Porque me recuerda el Proverbio capítulo 13, verso 20, que dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Eso en Reina Valera, se lo voy a decir como lo dice la Nueva Versión Internacional. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Y se los voy a decir como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Es verdad que este mensaje no habla sobre la amistad, ¿sabe? Pero sí habla sobre las decisiones. Y a veces necesitamos tener una convicción clara de las decisiones que estamos tomando en la vida. Y la gente con la que nosotros nos juntamos define esa convicción en nuestra vida. La gente con la que nosotros andamos también puede ser un factor definitivo para las decisiones que estamos tomando, y pueden echar a perder el propósito de Dios en nuestra vida. Yo quiero escuchar al sabio de sabios. Yo quiero escuchar al Dios que tiene toda gracia y todo poder para llevarme a hacer su voluntad. Y lo que digan los hombres y el argumento humano y el argumento del otro y el argumento del herido, del que está maltratado, del que está pensando que sus opiniones son más fáciles, más cómodas, más ligeras de llevar, no me interesa. Me interesa seguir a Cristo. Y me interesa hacerlo al modo de Él y como Él quiere que yo lo haga. Y de eso para mí se trata Daniel capítulo 3. Si estamos listos, empezamos a leerlo. El capítulo 3 está dividido en 6 partes fundamentales. Usted se las va a ver allí. Un contexto general de la situación, los primeros 7 versículos. Una acusación en contra de los judíos, de los que sí decidieron mantenerse firmes. Un reto. Nabucodonosor se atrevió a retar a Dios, y una respuesta a ese reto, porque Dios no se echa para atrás, hermano, en ningún reto. Al contrario, retó al rey también. Un espanto del rey, es decir, un buen susto que le hizo pasar el Señor a Nabucodonosor, después bien temeroso al final, y una liberación por parte de Dios, de jóvenes fieles, de hombres decididos a mantener su convicción. Entonces comencemos a leer. Los primeros 7 versículos nos van a poner en contexto lo que está pasando. Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Y ahí lo dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Eso quiere decir, hermanos, aproximadamente 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. Y dice: la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros,
jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hermano, esta estatua de oro, el rey la hizo para satisfacer su deseo personal como rey. Esta estatua el rey la hizo y la elevó en un lugar donde todos pudieran verla para satisfacer su propio ego, su ego muy personal, su propia opinión, su propia creencia acerca de que él era soberano sobre la tierra. Interesante, el mundo que está a nuestro alrededor, el mundo en el que nosotros estamos viviendo hoy, es un mundo en el que va a poner para nosotros estándares de vida que nosotros vamos a creer que son reales. Nos va a poner, decimos aquí, va a poner la vara alta. El mundo nos va a querer poner una vara alta. Y esa estatua de oro representa los modelos de vida que hay en el mundo actual y que a lo mejor puedan estar haciendo ruido en nuestra propia casa, en nuestro propio corazón, para seguir esos modelos de vida. Hay modelos de vida hoy, hay estándares de vida que van muy lejos de lo que es la voluntad de Dios. Y eso es lo que representa la estatua. La estatua representa esos estándares humanos sobre los cuales nosotros queremos construir nuestra vida y queremos decir, esto es un Dios y hay que adorarlo. Esto no se trata solamente de falsos dioses, de imágenes, de ídolos. El relato del capítulo 3 de Daniel habla de los estándares de vida que a veces muchos de nosotros nos perdemos por estar persiguiendo. Porque sí está bien, todos queremos tener un buen trabajo, queremos tener mucho dinero y queremos prosperar y ser, ya sabe, los de la cuadra, ser los de la cuadra. La casa más grande, el carro más bonito, el carro más nuevo, el mejor trabajo, la mejor ropa, porque esos son los estándares del mundo y no está mal prosperar y no está mal tener un buen trabajo, pero no puedo dejar que el estándar del mundo sea mío también, porque así como voy a asumir ese que a lo mejor no está tan mal, voy a empezar a asumir otros estándares del mundo. No, ni para qué te casas, como decían el miércoles en la cena de matrimonios, ¿verdad? ¿Y para qué te casas si ya eso está pasado de moda? Ahí unión libre todo el mundo y vámonos, porque así actúa el mundo y así está bien. Son estándares, y en la medida que nosotros comenzamos a contemplar los estándares del mundo como algo bueno, como algo que sí se debe hacer, como algo que debo soñar y seguir y perseguir, estoy levantando una estatua de oro para adorarle. Cuando yo empiezo a seguir los estándares del mundo, no solamente en eso, en poner a Dios en otro lugar que no es el lugar que le corresponde, que es el primer lugar en mi vida. Cuando pongo a mi familia, cuando pongo a mis hijos, cuando pongo a mi esposa, cuando pongo a mi trabajo, antes que a Dios, estoy elevando una estatua de oro que luego me va a pedir que la adore.
Cuando yo saco de mi vida a Dios y comienzo a tomar decisiones por mi propia cuenta, por mi propio pensamiento, por mi propia influencia, porque yo sé mucho. Y en la iglesia tal vez no saben tanto. Yo sé más, yo conozco más. Y yo tengo muchos años de vida y nadie me la va a jugar chueco. Yo tengo otra filosofía. Es que la filosofía de la iglesia es muy así, muy religiosa. En cambio, yo tengo otra forma de ver las cosas, una forma más abierta. Estoy levantando una estatua de oro que al pasar los días me va a pedir que la adore. Cuando yo asumo lo que el mundo vende como un patrón adecuado, que no te dejes de nadie, tú ponte al brinco, nadie te tiene que humillar, no tienes que obedecer a nadie, no tienes que ser sumiso a nadie. ¿Cómo que tu pastor? Y le tienes que rendir cuenta a tu pastor de qué, por qué, para qué. Cuando ese pensamiento está aquí y baja aquí a mi corazón, estoy levantando una estatua de oro que luego me va a pedir que la adore. Y eso le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor se llenó de orgullo, ¿sabe? Y hizo un ídolo. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente parte, lo que eso significa en nuestra vida. Pero no solamente lo hizo, sino que le pidió a los seguidores, a los gobernadores, a los sabios, a los administradores de todas las provincias que vinieran a adorarlo. Es decir, no solamente creamos la estatua, sino que involucramos a otros para que vengan a adorarla. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia sabe muy mala cuando la hacemos solos. Por eso siempre la desobediencia busca compañía. Entonces este Nabucodonosor, en reemplazo de Dios, él hizo su Dios y además llamó a otros a seguir la adoración a ese Dios. Y dice que creó todo un ritual. Dijo: cuando escuchen la música y que suene la guitarra y el bajo y la batería y la gente cantando, todo el mundo tiene que acercarse a adorar la estatua. Creó un ritual. Y a veces sí, las cosas del mundo son así. Nos llaman sutilmente. Y se comienza a dibujar una línea muy delgada entre, pero qué tan mal está o qué tan bien está. Pero ese si otro lo hace y si yo lo hago y si quién qué. Ese es el ritual. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasaba? La gente venía y se postraba, escuchaba la música y ahí se postraba. La estatua de oro me habla mucho de las ideas humanas, de las ideas que nosotros tenemos como hombres, que crecen a la inversa del propósito de Dios. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Hacer que nuestras ideas, que nuestros deseos, que lo que nosotros somos crezca a la imagen de Dios, crezca conforme al propósito que Dios ha establecido para nuestra vida. Así yo no me sienta cómodo con ese propósito de Dios. Así yo no me sienta que de verdad puedo hacer esa tarea, porque a lo mejor es muy grande para mí, a lo mejor es un arca muy grande que tengo que construir y no tengo la madera suficiente, como le pasó a Noé. A lo mejor es tener que ir a predicar en Nínive cuando no quiero ir porque esa gente es bien mala y merece morir en sus pecados, como le pasó a Jonás. A lo mejor es una tarea que sí, que nos incomoda, pero si es el propósito de Dios, vamos a hacerlo bien. Y estando en el propósito de Dios, vamos a salir librados de todo mal. Me gusta la segunda parte, del 8 al 12. Vamos a leerlo.
Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y dice el verso 12, atención: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Me encanta ver que Sadrach, Mesach y Abednego se habían dado a conocer porque no se iban a postrar frente a la imagen. La gente los conocía, los gobernantes los conocían, los sátrapas los conocían. ¿Saben cómo qué? ¿Con cuál característica? Con unos jóvenes que no se iban a postrar frente a la imagen del rey. Interesante. Me gusta cómo se mantienen firmes. ¿Y sabes qué? Mantenerse firme es una cualidad de la fe. Porque la fe en sí misma no la puedes ver, no la puedes medir, pero la ves y la mides en diferentes acciones. Y una de esas acciones, como tú puedes medir tu fe, es la capacidad que tienes para mantenerte firme frente a las disposiciones de este mundo que te quieren llevar a hacer cosas que no agradan al corazón de Dios. Mantente firme hasta el final. Aunque te pongan el cartel y la etiqueta que te quieran poner, a mí no me importa cuántas veces me digas fanático. A mí no me importa cuántas veces me pongan un cartel de religioso, de soñador, de intenso. No me importan los carteles, no me importa, me interesa mantenerme firme en el Señor. Me interesa mantenerme firme en el Señor y mantenerme firme en la palabra que Él nos ha regalado. Y si el Señor te ha regalado una palabra, y si el Señor te ha regalado un llamado, y si el Señor te ha regalado un ministerio, te ha regalado un don, mantente firme defendiendo lo que el Señor te ha dado. No lo negocies, no lo regales, no lo intercambies por un plato de lenteja. Defiende lo que el Señor te ha regalado y mantente firme, porque para eso te lo dio. Y estos, Sadrach, Mesach y Abednego, sabían para qué estaban allí en Babilonia. Se hubieran puesto a llorar, ¿sabe? Cuando se los llevaron de su tierra y los trajeron a Babilonia y los encerraron con los eunucos para que los cuidaran, se hubiesen puesto a llorar, se hubiesen sentido derrotados, bajoneados, como que para qué y por qué Dios hizo y permitió que me trajeran esclavo a Babilonia. Pero el capítulo 3 me muestra que estos hombres no se dejaron dar para abajo, se mantuvieron firmes y con una convicción intacta. Yo prefiero negarme por convicción que vender mi convicción y no negarme. Prefiero negarme por convicción. Si la convicción en Dios y en lo que Dios me ha hablado me lleva a tomar una decisión, yo me mantengo firme en esa decisión porque creo en el Dios que me ha hablado. Si tú crees en el Dios que te ha hablado y si tú crees en el Dios que te ha rescatado, mantente firme en la decisión que Dios te llevó a tomar. Mantente firme, sirviéndole, amándole, dando tu vida para el servicio de su obra. Vas a tener mayores recompensas. Van a haber muchas más recompensas. La segunda parte de este capítulo, del verso 13 al verso 15, se atrevió Nabucodonosor a retar a Dios.
Fíjense lo que dice. No sé si antes ya lo habían leído o no, pero permítame leérselos y explicárselo en otro contexto. Verso 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Fíjense bien, primera pregunta interesante. En la sabiduría humana, habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no adoraréis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, les dijo, segunda pregunta ignorante: ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, y aquí con el ego bien aquí, les dice: en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Tercera pregunta, más ridícula que las dos anteriores. Esta en verdad se la bañó Nabucodonosor. Como dicen aquí, yo estoy usando muchos dichos que me han enseñado. Humildemente me han enseñado. Se pasó de lanza Nabucodonosor con esta pregunta, la verdad. Ahora esta sí es la peor de todas. Y dijo, verso 15: ¿y qué Dios, en minúscula, verdad? Al menos por decencia el que lo escribió. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Así bien. ¿Era regio Nabucodonosor? No. ¿O era argentino? Ah, no, era argentino Nabucodonosor. Ok. Pero sí le dijo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hermano, vemos un Nabucodonosor lleno de orgullo, porque él estaba seguro que él tenía el poder, y de eso se trata ese versículo. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que a veces adaptamos a Dios a nuestros malos hábitos y creemos que yo paso un mes sin orar, sin hablar con Dios, y que de pronto llegué como la Caperucita Roja a pedir ayuda y Él me auxilió de una vez, porque tú eres mi ayudador, tú eres mi Señor, tú estás comprometido con tu palabra. Ah, sí, y luego en la parte que yo tenía que hacer, ¿qué? Ese es el Dios que nos armamos a mi concepto. Ay, me porto bien mal y soy bien malo con todos y bien desobediente en todo lo que hago y trato bien mal a mi esposa, y luego vengo: Señor, provéeme de un buen trabajo, de un buen empleo, yo soy de lo mejor. Pero el Dios que ve nuestro corazón sabe que somos dignos o no de recibir. Ese es el Dios que se creó Nabucodonosor. Y aguas, porque a veces nos hacemos nuestro propio Dios. Creemos que Dios se adapta a nuestros conceptos, y Dios no es un concepto que yo pueda crear. El peor error de Nabucodonosor era creerse que él era capaz de crear un Dios. Se sentía tan soberano, tan orgulloso, tan aquí, que él creía que él podía crear a Dios porque había hecho una estatua y porque la gente adoraba esa estatua. Pero lo que él no sabía
lo que él no sabía es que el Dios de estos judíos era el Dios que los había sacado a ellos con mano fuerte de Egipto. Era un Dios que no había sido creado por nadie. Era un Dios y es un Dios que no es un concepto. Porque no sé qué te dicen en la universidad, pero Dios no es un concepto. Dios no es un concepto, que inventó la gente, que lo creó para darte miedo. Dios es real, Dios es poderoso, Dios es grande, es fuerte, es maravilloso, es eterno, es inmarcesible, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad. Y estos judíos lo conocían, ¿sabe qué? Lo conocían por nombre. Sabían que era un Jehová Jireh, el proveedor. Sabían que era Jehová Nisi, el que levantaba una bandera de victoria en medio de la tempestad y de los enemigos. Sabían que era Jehová de Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Sabían que era Jehová Rafa, el que sanaba, el que se dedicaba a trabajar para sanar a su pueblo. Ese era el Dios que conocían los judíos. Estos 3 judíos conocían a ese Dios. Y en respuesta al rey, pobrecito Nabucodonosor, la verdad, no sabía lo que decía con esa pregunta vana, de vanidad de hombre. Pero pobrecitos también nosotros, cuando en nuestra vanidad decimos, no, pues es que yo tengo que jalar porque pues sí, Dios me ayuda, pero ni que me vaya a proveer así de nada. Aguas, porque estamos haciendo la misma frase de Nabucodonosor. ¿Crees que tu Dios es chiquito? Y nuestro Dios es bien, bien grande y bien, bien poderoso. No necesita que tú y yo le pongamos muletas para que Él actúe. Él es todopoderoso. Verso 16. Ahora sí que me encanta la respuesta que estos hombres dieron. Y es la respuesta que yo quiero dar siempre, ¿sabe? En verdad les abro mi corazón. Es la respuesta que yo siempre quisiera dar, la que ellos dieron. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Wow. ¿Sabe qué? Le están diciendo en esa frase, le están diciendo: ni te vamos a responder. Tu pregunta es tan insolente y tan ignorante que ni siquiera mereces que te demos respuesta de ese tema. No voy a poner a mi Dios a competir con tu Dios, porque lo tuyo ni siquiera llega a la definición de Dios. El mío es un Dios, de verdad es Dios. Y esa fue la respuesta que ellos le dieron. Y luego en el verso 17 le dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Escuche bien, hermanos. Nuestro Dios a quien servimos no es el Dios que ellos conocían porque sus papás iban a la iglesia y le echaban el cuento el domingo cuando rezaban del culto. No era el Dios del que, porque sí, creo que lo escuché en la escuela dominical, alguna vez en la escuela de niños me hablaron. Dice: el Dios a quien servimos, porque Dios sí sale en defensa de sus siervos, de los que les sirven, no de los oyentes, de los que sirven. Y dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y le dice: y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, me gusta más este versículo. La convicción de los jóvenes no estaba en ser salvados, estaba en que Dios demostrara su poder. Porque les dice: y si no, es decir, y si no nos salva, si nos quemamos bien quemados en el fuego, le dicen: sepas
con todo respeto le dicen: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó, esta parte, hermano, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y aquí hay un juego de números extraordinario. ¿Se acuerdan que les dije que guardaran un dato por allí? De que los jóvenes eran 10 veces mejor. El horno va a ser calentado 7 veces, sí. Pero los jóvenes son 10 veces mejor. No importa cuántas veces calienten el horno. No importa qué difícil sea la decisión de entrar a un horno calentado 7 veces. Dios piensa de ti que tú eres 10 veces mejor. Estás por encima del horno. Cuando confías en Dios, no hay horno, no hay forma ni manera de que puedan atentar contra tu vida. Cuando tú confías en Dios, estás 10 veces mejor. Hermanos, y yo creo que para ellos judíos era un chiste lo que le está diciendo el rey. Porque sí, 7 es número de perfección y 10 es de estatutos divinos. Entonces yo creo que ellos lo escucharon y dijeron: pues entre 7 y 10 estamos perfectos, seguimos en la voluntad de Dios. Tú caliéntalo las veces que tú quieras. Nosotros sabemos que ni un horno de 7 veces calentado puede ir en contra de nosotros cuando confiamos en el Señor. Entonces no temas al horno, no temas al castigo del rey. No temas a lo que los preceptos humanos, el mundo que está a tu alrededor te diga. No temas a la burla, no temas al señalamiento de tus amigos, que ya no te juntas con nosotros, ya no haces carne, ya no vienes, no te echas una cheve. Nada de eso te preocupa. No importa cuánto caliente en el horno, tú estás por encima. El estándar de Dios para ti está por arriba de ese fuego, está por encima de ese calor, está por encima de todo lo que ese horno de 7 veces calentado pueda significar para ti ahorita. La pérdida de empleo, la pérdida familiar, la dificultad de salud. Ese horno de 7 veces calentado no es nada en comparación a lo que Dios estima y tiene para ti. Interesante el horno. Verso 20 dice, un chiste interesante, hermano. Usted sabe que al Señor le gusta hacer chistes de vez en cuando, ¿verdad? Entonces estos 3 versículos, el Señor es un Dios de buen ánimo. Es un Dios que se ríe también con nosotros, se goza con nosotros. Mire este chiste, verso 20. Y mandó, hablando de Nabucodonosor, y mandó a hombres muy vigorosos. O sea, ya la palabra vigorosos ya dice algo, ¿verdad? El adjetivo vigorosos es, ya sabe, del gimnasio de enfrente. Esto no es publicidad. Y mandó hombres muy, o sea, ya vigorosos dice mucho, pero le agrega el muy. Entonces estaban, si se los imaginó grandotes, ahora imagíneselos más grandotes, ¿verdad? Entonces estaban muy vigorosos que tenía en su ejército, es decir, que no eran cualquiera, o sea, eran, ya saben, los marín. Que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Verso 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos. Fíjese este detalle interesante. Los ataron vestidos para que el fuego los consumiera más rápido. Dice, fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego, ¿qué dice?
¿A quiénes mató? A los muy vigorosos del ejército. ¿Ya? O sea, qué chiste, ¿verdad? A los muy vigorosos del ejército apenas le dio la brasa y se quemaron y ahí cayeron muertos de inmediato. Apenas se alcanzaron a aventar adentro del horno a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, verso 23, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Tú dices, o sea que el Señor no los libró. Pues si no habías leído la historia, no te voy a dar spoilers, más adelante te digo. Pero a veces en nuestra vida sucede y nos preguntamos, pero ¿por qué me estás dejando pasar por el horno, Señor? O sea, si desde antes que ni me ataran, que ni me cargaran, que ni calentaran más, Señor. O sea, pero ¿por qué? Es que a veces sí necesitamos pasar por el horno. Sí necesitamos pasar por el horno de fuego para entender la compañía de Dios. Porque Dios, el Dios que tú y yo tenemos, le decía el viernes a los matrimonios, el Dios que tú y yo tenemos es un Dios de intimidad. Es un Dios de intimidad, es un Dios que quiere intimar contigo, quiere relacionarse contigo antes de llegar al horno, para que cuando estés en el horno sientas su compañía, sientas su resguardo, sientas su abrazo, sientas que Él es tu Dios, el que está allí abrazándote. Si estás pasando por el horno hoy y no sientes esa compañía, es porque no te habías relacionado con Él antes de entrar al horno. ¿Y en qué necesitas trabajar hoy? En relacionarte con Él. Si estás en el horno y si hoy estás pasando por un horno de fuego, por una prueba premiante y sientes su abrazo, déjame decirte que estás disfrutando de la mejor de las compañías, de la compañía de un Dios que te ama y que no va a dejar que nada te suceda. Si ves que el horno se aproxima, porque a veces ni estamos antes enseguida de entrar, ni estamos adentro, sino que vemos que la marea se está levantando y el horno se está preparando y todavía no te has relacionado con Dios, empieza hoy a relacionarte con el único Dios que te puede librar de ese horno. El horno va a llegar para todos nosotros, sí. El momento de la prueba y de la dificultad va a llegar, sí va a llegar para todos nosotros. Lo importante es con qué Dios voy a enfrentar, con qué Dios me voy a respaldar al momento de la prueba. ¿Quién va a ser mi respaldo? ¿Quién va a ser mi sostén? ¿Quién va a ser mi proveedor? ¿Quién va a ser mi salvador? Pero necesito empezarme a relacionar hoy con Él. Verso 24, para ir cerrando la historia. El espanto del rey. ¿Se acuerdan que les dije que se había asustado el rey? Ya les voy a decir dónde se asustó y con qué se quedó maravillado. Verso 24 y 25. Dice entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el verso 25 dice: y él dijo: he aquí, yo veo. ¿Cuántos veía? Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Sabes qué visión asusta? ¿Qué visión asusta al hombre natural? La visión celestial. Cuando te asustan los planes de Dios, porque los planes de Dios no se entienden en un contexto natural. Cuando hasta el día de hoy todavía no hemos entendido o no has entendido el plan de Dios en tu vida, porque lo ves solo como un sueño guajiro, como algo muy lejano que no es para ti.
y no has entendido la visión celestial de lo que Dios tiene para ti, esa visión celestial te va a dar miedo. Vas a creer que no eres capaz de hacerlo, pero cuando sepas y entiendas hoy que Dios te está llamando para nuevas cosas, que Dios te está llamando para servirle, que Dios te está llamando para dar el todo por el todo para su obra, y que tú lo creas, esa visión no te va a asustar, esa visión te va a alentar a seguir obrando para el Señor. Aunque nadie vaya contigo, aunque tú vayas solo, aunque tú limpies solo, aunque tú reúnas solo a la gente, aunque tú prediques solo, aunque te salgas a evangelizar tú solo, aunque te vayas solo a los hospitales a visitar a los enfermos, no importa si nadie te acompaña, el Señor está aquí, está allí contigo, te está guiando. Tú sigue haciéndolo. Pero si eso te da miedo experimentarlo, entonces demuda tu acción hasta hoy, porque está imperando en ti Nabucodonosor. Si te da miedo comprometerte y traes la excusa de que no, mejor no me comprometo, es que traigo los tiempos bien cruzados y no puedo, como que yo nada más voy tal día y el otro día y mejor no. Algo hay de Nabucodonosor en tu discurso. Necesitas comprometerte con el Señor y necesitas hacerlo para Él. No, es que yo visito la iglesia, aquí estoy, yo acompaño a mi esposa, aquí vengo de visita, pero no he sentido todavía que Dios me diga que ahora sí. No, ya te lo he dicho varias veces y en esta prédica te lo he dicho más de una vez. Ya deja atrás el discurso de Nabucodonosor. No te espantes, no te asustes con la visión celestial. Dios te está llamando a mejores momentos, a mejores vidas, a que tu vida matrimonial sea diferente, a que tu hogar sea un hogar de bendición para otros. ¿Saben por qué decía Nabucodonosor que el aspecto del cuarto hombre era como hijo de los dioses? ¿Qué significará eso en nuestro buen castellano? Todas las imágenes de dioses, así como se ve ahora en la iglesia tradicional, porque de allí la sacaron, de Babilonia. Muchas de las imágenes que hoy tiene la iglesia tradicional salen de Babilonia. Hasta la reina del cielo, así se llamaba una. Y cuando las pintaban en los murales, les hacían destellos de luz. Cuando pintaban a sus deidades, a sus dioses, en los murales de Babilonia, le hacían destellos de luz. De hecho, les hacían algo que ahora la iglesia tradicional lo volvió muy común, una aureola, no sé si la ha visto. También se las hacían igualito en Babilonia. De allá viene. Es historia del arte, no es religión. Búsquelo para que vea. Pero así los pintaban en los murales. Y cuando Nabucodonosor está diciendo esto, ¿sabe qué está diciendo? Que aunque el fuego del horno estaba 7 veces a todo su ardor, él lograba ver que de ese cuarto varón salía una luz resplandeciente aún mayor que el fuego del horno. Y ¿sabes qué? Cuando el Señor Jesús está en tu vida y en mi vida, la luz de Cristo resplandece. En medio de cualquier circunstancia hay un resplandor que nadie puede dudar que hay un Dios que está obrando en tu vida y en mi vida. Y por eso Isaías decía: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿Sabes qué? Lo que estaba viendo Nabucodonosor era para que le diera miedo, porque veía a los 3 jóvenes y veía un cuarto todavía que resplandecía aún más que el propio fuego. Y no solamente eso, sino que los veía paseando, como si estuvieran en un campo de recreo. Yo creo que si hubieran tenido una pelota de fútbol estuvieran jugando, estoy seguro. Porque dice que estaban paseando
Y ahí andaban, obedientes. El rey dijo, métanlos. Y ahí los metieron. Y ahí se quedaron, no se habían salido, con todo y que estaban paseando. Verso 26. El rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Increíble, ¿o no? El rey se acercó al horno. El rey que había dicho que no había otro Dios que lo pudiera librar a ellos de sus manos, ahora el rey se acercó al horno. Tenía que ver, y no solo tenía que ver, los llamó a que salieran. Y no solamente los llamó, sino que los revisó, porque sus ropas, ¿sabes qué? El calzado que Dios te dio de hijo no te lo quita nadie. Las vestiduras de hijo, nada te las quema. El turbante de gobernanza que ellos tenían, el nivel de liderazgo, de gobierno que Dios te regaló, es tuyo por derecho. Solo si obedecemos al Señor. Salimos del horno con todo puesto. Salimos intactos, sin marca alguna, ni siquiera oliendo a humo. Salimos del horno en la gracia del Señor. Yo no sé cómo quieras tú salir del horno de la prueba. Yo quiero que cada vez que me toque entrar al horno, yo quiero salir con mis ropas intactas. Pero eso va a depender de mi relación con Dios, de mi relación diaria con Dios. No tenemos un Dios que juega a ser Dios. Tenemos un Dios que es Dios. Por lo tanto, yo no puedo jugar a ser hijo de Dios. Yo tengo que ser hijo de Dios. Y fíjese bien, ya para ir cerrando, acercarse al horno representa que todos esos argumentos contrarios que tenía Nabucodonosor, que todos esos argumentos que tú traes en tu mente, creyendo que estás haciendo lo correcto, tratando de engañar a Dios en tu desobediencia, deben rendirse ante el poder protector de un Dios que sabe todo y que mira dentro de nuestro corazón. El acercarse al horno, el que el rey se acercara al horno, ya no mandó, porque antes había mandado a alguien para que los echara al horno. Ahora él personalmente se acercó al horno. El acercarse al horno me dice a mí que tú y yo tenemos la posibilidad de que aunque nos hayamos encerrado en nuestro propio orgullo y en nuestro propio dilema de creer que tenemos la razón en todo, hoy Dios te brinda la oportunidad de acercarte al horno y de ver lo que Dios ha hecho en otros, porque también lo quiere hacer contigo. También lo quiere hacer con tu familia, también lo quiere hacer en tu casa. Acercarse al horno es buscar el reino de los cielos, ¿sabe? Y dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te van a ser añadidas, te van a ser dadas por añadidura. Y decía en el culto de la mañana que es una ecuación matemática, hermano. Es una ecuación matemática. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, signo de igualdad. Las demás cosas vienen por añadidura. Pero una relación matemática de ecuación, si yo volteo las variables, las pongo al revés y digo, si no busco el reino del Señor y su justicia, entonces no voy a obtener las añadiduras. Perseguimos nosotros a Dios por sus añadiduras, pero lo cierto es, como decía el canto que cantábamos antes de empezar la prédica,
que sus añadiduras nos persiguen cuando lo reconocemos a Él como nuestro pastor, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No andes caminando detrás de las añadiduras del Señor. Esas añadiduras se te van a dar, pero Él pide que tú confíes en Él, que creas en Él, que le sepas como el único Señor y hacedor de milagros y prodigios en tu vida. Los últimos versículos de este capítulo, la transformación de Nabucodonosor. Y si mis hermanos de la alabanza me pueden acompañar, fíjense cómo cierra el capítulo 3 de Daniel. Entonces Nabucodonosor dijo, verso 28, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Verso 29. Impresionante lo que mandó ahora Nabucodonosor para todo el pueblo. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Verso 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermano, no hay Dios como nuestro Dios. Y yo no sé qué has podido estar pasando tú, o cómo está tu situación en tu vida personal. Y no te voy a someter hoy a un examen público, a un escaneo público, pero tú allí, en tu soledad con Dios, no sé en qué momento de vida estás pasando. No sé si ya ves que se avecina el horno de fuego, o estás en la mera entrada ya a punto de que te echen adentro del horno, o estás adentro del horno de fuego hoy. No sé por qué parte va tu prueba, pero lo que sí sé es que hoy Dios quiere relacionarse contigo porque quiere acompañarte en ese horno. Y quiere acompañarte para protegerte, sí, pero también para que tu vida sea de testimonio a la gente que está alrededor. Estás allí, estás cerca a lo mejor. No sé dónde está tu proceso hoy. A lo mejor estás muy alejado. A lo mejor ni siquiera visualizas que se avecina un horno de fuego, pero estás consciente de que tu vida se ha alejado de una relación diaria con Dios. A lo mejor estás en el proceso de negación y has venido muchas veces, pero te has estado negando a servir al Señor y a seguirle y a obedecerle. No sé por dónde va tu proceso. Te voy a decir por dónde va el mío. Eso sí te puedo decir yo. Y es que yo quiero hoy relacionarme con un Dios que puede salvarme del horno, para que cuando llegue el día malo, como ya me ha pasado, pueda salir librado. Dios tiene cosas que hacer contigo y sabes que hoy es el momento. Entonces ponte de pie, te voy a invitar a ponerte de pie y vamos a cantar nuevamente esa canción, porque Dios ha sido bueno. No sé qué tan bueno ha sido para ti, pero para mí ha sido muy bueno. Los días que no he tenido cobija, que no he tenido dónde dormir y he tenido que aguantar mucho frío, ha sido muy bueno. Y los días que he tenido la cena llena, casa llena, con todos los edredones y las cubiertas habidas y por haber, ha sido bueno. En lo poco y en lo mucho siempre ha sido bueno. En la escasez, en la provisión ha sido bueno. Cuando me ha hecho decidir, me ha hecho enfrentarme a mi propia maldad, confesar mis pecados y avanzar en obediencia a Dios,
Dios ha sido bueno. Cuando me ha sostenido con su brazo fuerte en una cama de hospital, en un proceso de operación donde pensé que iba a perder la vida, Dios ha sido bueno. Y en el tiempo de salud, en el tiempo de seguridad, en el tiempo que ni siquiera un paracetamol necesito tomar, Dios también ha sido bueno. No sé cómo ha sido bueno para ti, pero para mí ha sido muy, muy, muy bueno. Entonces vamos a cantar. ¿Y sabes qué? Vamos a darle una vuelta a la canción y levanta tus manos y adora al Señor. Y te voy a pedir que acompañes tu acto de fe con una caminata al altar. Cuando empecemos a cantar por segunda vez, te voy a invitar, a que pases adelante, porque no sé dónde está tu proceso de horno de fuego. No sé si ya lo estás viviendo o esto lo ves cerca o estás en la mera puerta. Pero hoy Dios quiere que tú sientas su compañía. Y me mandó a decirte eso hoy. Me mandó a predicarte de Daniel 3, porque Él quiere que tú sientas su compañía. El bolsillo puede estar sin nada, la alacena sin nada, la casa con una pérdida, pero Él te mandó a venir hoy para que cuando pases al altar sientas su compañía contigo. Entonces vamos a cantar.